El Departamento Ejecutivo hoy nos convoca para evaluar y analizar el incremento en la tasa vial debido al impacto de las variaciones en los precios de los insumos que son utilizados para prestar el servicio de mantenimiento y reparación de caminos. De acuerdo al servicio que ha prestado el municipio para mantenimiento de caminos, y solo me atrevo a decir mantenimiento, durante el transcurso del año, y a lo que se observa en el presupuesto de gastos, se han desembolsado recursos por debajo de lo previsto. Esta dirección en total tiene asignado 39.105.000 tiene previstos para el transcurso del año como gasto en el presupuesto de gastos, y lleva ejecutados al 31/7 18.936.000. Esto demuestra que esta dirección, transcurridos 7 meses del año, ha ejecutado el 48% de lo presupuestado, quedando un 52%, o sea, alrededor de 20.160.000 para los 5 meses restantes. Recordemos entonces que el 55% del total de este presupuesto va para caminos y un 45% es para lo que se dirían los servicios urbanos que esta dirección vial presta en los pueblos. Con respecto a la cooperativa de provisión y servicios viales para productores que operan en el sector norte del partido de General Villegas, esta cooperativa en realidad brinda un servicio diferencial en cuanto a calidad si se lo compara con el que brinda la Dirección Vial Municipal. Esto lo hace pese a que recibe solo el 85% de lo que se cobra por tasa vial, hecho por el cual es razonable su preocupación por el incremento de costos en la prestación del servicio. Entiendo que con el holgado presupuesto que resta de ejecutar en esta dirección, hay recursos suficientes para cubrir el incremento de costos de la cooperativa vial. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de pesos. Y lo presupuestado para el servicio vial a prestar por el municipio en el resto del partido desde aquí, en lo que resta del año. El Departamento Ejecutivo dispone de los mecanismos necesarios para resolverlo, aún dentro del propio presupuesto que tiene esta dirección, sin necesidad de incrementar la tasa. Se está dando el caso parecido, casi se repite, a lo acontecido en el año 2012, cuando para esta misma época del año se aprobó una cuota adicional de esta tasa. Cuando observamos el presupuesto de gastos del año 2012, al cerrar el año, se habían gastado menos de lo presupuestado originalmente, quedando más de 2.300.000 pesos como superávit de esta dirección. Evidentemente se aumentó la tasa solo para cubrir desfasajes en otras áreas. Recordamos que en aquel momento argumentamos que como sucede hoy, que no era necesario aumentar la tasa, y se hacía hincapié en que se había bajado el coeficiente de coparticipación de la provincia. Y bueno, en ese momento me acuerdo que se implementó el fondo sojero, por el cual se percibieron en ese mismo año 3.600.000 pesos que no estaban previstos originalmente en ese presupuesto. Sin ir más lejos, el año pasado hubo un 15% más, se recibió por parte de la provincia, había coparticipación, un 15% más de lo previsto originalmente en el presupuesto, lo cual significaron a fin de año más de 30 millones de pesos. No hay que ser muy imaginativo entonces para darse cuenta de cuál será el destino del dinero a recaudar si se implementa este aumento de la tasa vial. Recuerdo cuando tratamos en este mismo recinto el presupuesto 2014, desde este bloque manifestamos también la preocupación por la asignación de menores recursos que en el 2013 a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
teniendo en cuenta la gran cantidad de obras en proceso y otras pendientes de ejecución que había en ese momento. Hoy, el tiempo que ha transcurrido y la ejecución del presupuesto ponen en evidencia esta falta de previsión. A diferencia de la dirección vial, donde el presupuesto y en otras áreas va siéndose ejecutado correctamente, en esta dirección, en esta Secretaría de Obras y Servicios Públicos se lleva gastado más de un 10% de todo lo presupuestado en el año al mes de julio. Quedan todavía pendientes 5 meses de gestión y de mantenerse este nivel de gasto se necesitaría un 90% más de recursos que no estaban previstos en el presupuesto original. De la inflación y recesión económica no se sale generando más inflación. Sumarnos al coro de políticos mediáticos y echar la culpa de todos nuestros males al gobierno nacional o provincial es la manera más fácil de no hacer nada. Esta crisis no es reciente, lleva años en proceso de ebullición. Por lo tanto, desde que el gobierno tergiversó los índices de inflación con el acompañamiento cómplice de gobernadores e intendentes que hacían la vista gorda, mientras a ellos les fuera bien, era previsible un presente como el que nos toca vivir. Creo, señora presidenta, que este cuerpo tiene la posibilidad, la responsabilidad y la oportunidad de no aprobar en conjunto este proyecto, solicitando al Departamento Ejecutivo se ajuste a los tiempos que corren, siendo austeros, eficientes y priorizando los gastos sin castigar con incrementos de tasas a los contribuyentes que le generarán nuevos costos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra. Tiene la palabra, señor concejal. Gracias. La verdad que nos sorprendimos al enterarnos de esta decisión política. Una decisión política de carácter completamente irracional. Por la desproporción, porque es innecesaria o debería serlo, porque es un aumento desmedido, porque tiene como contrapartida una contraprestación con muchas quejas, bastante deficiente, y encima hasta, creo que hasta ilegal. Y desarrollemos el porqué. Y vamos a empezar ahí también a hablar de números para ir desandando el camino. Estamos hablando de una tasa. Una tasa tiene como contrapartida una contraprestación. Una contraprestación que, si bien no tiene que ser exactamente equivalente al valor de la tasa, tiene que ajustarse al principio de proporcionalidad que establece la Suprema Corte, ¿no? Y acá vemos, por un lado, la municipalidad que nos muestra en la rendición de cuentas del año anterior, del 2013, que con esa tasa recaudó 33.700.000 pesos. Que con el aumento que decidió para el ejercicio 2014, allá por enero de este año, estimativamente, si se mantiene el mismo índice de cobrabilidad, el monto de esa tasa, de la recaudación por esta misma tasa, va a aproximarse a los 42 millones de pesos. A eso encima hay para sumarle 4 millones más aproximadamente, proveniente del impuesto inmobiliario rural provincial descentralizado y coparticipable, que entre unos 15 millones más o menos, que va a ser lo que ingresará en este año en ese concepto, un poco más de 4 millones tiene afectación específica a mantenimiento, reparación y conservación de caminos. Esto hace, por un lado, un ingreso, sin este aumento que se propone ahora, de un poquito más de 46 millones de pesos. Por el otro lado, en el otro rincón
diríamos ahí en términos boxísticos. En el otro rincón, ¿qué tenemos? La municipalidad nos presenta, presupone, como suele remarcar ahí el concejal secretino y ausente, presupone que en la reparación, conservación y mejora de caminos va a gastar 21 millones de pesos. Sí, 21. Y para lo que tiene para recaudar, por vía indirecta, provincia, por vía propia, 46. Nos explican, ahí hay un presupuesto subejecutado que muestra un gasto un poco mayor, y nos explican que ha aumentado el combustible, había previsto de un presupuesto 2013 al 2014 un 22% más en combustible, que solamente representa un tercio de ese gasto que demanda el mantenimiento de caminos y demás. O sea, habían previsto un 22% más ahí, aumentó un 40%. Estamos hablando de 1 millón de pesos, 1,5 millones más. Que si hablamos que el presupuesto original estaban previsto 21, que está un poquito más inflado hoy en día, pero que parece que tampoco pasará a los 30 ese gasto por la proyección, y que teníamos 46, parece que ir por 8,5 millones más de pesos, digo, algo realmente desproporcionado y que lo torna hasta ilegal. Y contrario a lo que es una tasa, ¿no? Una tasa no es un impuesto. Un impuesto tiene destino amplio. Una tasa tiene una contraprestación que más o menos tiene que ser equivalente a lo que se cobra. Entonces, 21 millones presupuestados, un poco de aumento de más de lo previsto del combustible, algún gasto más, vemos ahí incrementado, pero teníamos 46. Vamos por 54. ¿En qué lugar pone? ¿En qué aumento pone en esta tasa anual? Exactamente 50%. 58 pesos valía en el 2013, 87 pesos vale en el 2014. Encima, la ordenanza lo establece de manera retroactiva. O sea, estamos hablando de un montón de contribuyentes que por estar al día y por haber pagado las cuotas que ya vencieron, pagaron 4 de las 5 cuotas, el 80% de la prestación. Eso se llama derechos adquiridos. Derechos adquiridos contra los que no se puede avanzar. Entonces, en realidad, si quisiera en este momento aumentarse la tasa en 14 pesos con 50 anual, podría hacerse en proporción a la parte impaga. El que está al día y pagó las 4 cuotas, 2 pesos con 90. El que viene con un mes de atraso, 5 pesos con 80. Si nos apartamos de eso, nos estamos metiendo en un grave problema judicial, que si los contribuyentes avanzan y buscan un estudio jurídico especializado en derecho administrativo, no va a salir carísimo, claro, no ya. Estamos hablando, esos juicios sean 5, 6, 7 años entre que atraviesan la instancia primaria, la de apelación, pero no tienen chance de perder, demostrando, punto 1, el desequilibrio en la contraprestación, en las equivalencias entre el costo del servicio, por un lado, y el monto de lo que pagan. Y por otro lado, la retroactividad que se les quiere imponer, cuando ya existen derechos adquiridos respecto a lo que pagaron. Así que la verdad que eso nos preocupa mucho. Encima, sumado a esto, decimos, ¿por qué planteamos que no es necesario? Y porque vemos, comparado con presupuestos o con tasas de otros distritos, ¿no? Presupuestos de otros distritos. Lincoln, 41.000 habitantes, 284 millones. Recordemos, Villegas tiene 31.000 habitantes, 300 millones de presupuesto. 10.000 habitantes más, 20 millones menos. Bragado, 41.000 habitantes, 291 millones. Chivilcoy, 64.000 habitantes, 358 millones, solamente un 15% más. Podría seguir, ¿no? Podría ir a Junín, donde no incluye la parte de salud, porque es un hospital regional, y con 90.000 habitantes tiene 277 millones. Ni hablar de distritos más chicos como Casares, Carlos Casares, 22.000 habitantes, 124 millones de presupuesto. La verdad que uno no encuentra un justificativo por lo menos lógico, capaz que
que lo escuchemos ahora. Encima con una contraprestación que recibe quejas de los que transitan los caminos y sobre todo de los que pagan la tasa, ¿no? De los contribuyentes. Y en eso vemos que, digo, se cita ahí, ¿no? Se cita en la ordenanza. Se cita en la ordenanza la cooperativa encargada de productores del norte, encargado de conservar, mejorar y reparar los caminos, 450 kilómetros de camino, aproximadamente el 15% de los caminos del partido General Villegas. Y ellos nos dicen, digo, me dice el presidente, no, nosotros no pedimos un aumento de la tasa, nosotros pedimos que si nos hicimos cargo de camino, que si somos completamente autónomos, que si no le pedimos al municipio, que si estamos siendo elogiados por cómo están los caminos que arreglamos, nos aumenten el canon, porque nos parece injusto que nos den el 80% de lo que se recauda en los caminos que nosotros arreglamos y se nos queden con un 20%, con una tasa de retorno. Es más, también imaginamos en estos desfasajes, donde de lo que se recauda se pone algo aproximadamente la mitad y el resto no se sabe para qué se utiliza, ahora más todavía, exageradamente más con estos 8,5 millones que se quieren sumar, si es que se aprueba esta ordenanza, que hay más cooperativas que quieren formarse para atender los caminos y para seguir el ejemplo de la cooperativa del norte, como la de Santa Leodora, como productores de Bunge y Charlones. Pero ¿qué pasa? Piden el 100% de la tasa. Y si piden el 100% de la tasa, el municipio siente que está perdiendo plata. O que se les acaba, no sé, el curro, por decirlo, como no encuentro un adjetivo, perdón por la expresión. Entonces también impide que los caminos estén mejor, porque nuevas cooperativas que tienen ganas de conformarse y reparar los caminos y hacerlo de mejor manera que lo hace el Estado, no pueden avanzar en esa negociación. Y la cooperativa de productores del norte pide eso. Bueno, queremos el 100% de la tasa, si no pedimos nada del municipio. Es más, ellos cuando dicen que por ahí le faltan máquinas, porque los leasing, ellos, a nosotros nos enseñaron que esos servicios pueden tercerizarse. Y así hacemos nosotros, prestamos el servicio con el 80% de la tasa de manera mucho más eficiente y tercerizando en empresas que tienen esas máquinas para realizar las tareas. Es más, hasta se dan el gusto por ahí de ir conservando el valor de la moneda según lo que van recaudando, acumulando material y elementos necesarios para las obras siguientes. La verdad que esto genera dos cosas, ¿no? Una terrible injusticia para ese contribuyente, para esos contribuyentes, y con un servicio prestado en forma deficiente, con recursos que exageradamente sobran para cubrir la prestación, y encima el problema judicial. Un problema judicial de la proporcionalidad que exige la jurisprudencia de la Suprema Corte, estamos lejísimos entre el costo y lo recaudado, y encima con la retroactividad que queremos imponer. O sea, con un estudio de abogado preparado, perdemos todos los juicios. Está bueno mostrar también otros ejemplos, ¿no? Y como no se quedan también en una tasa fija, la mayoría de los municipios establecen segmentaciones para el cobro de esta tasa, además de estar bastante por debajo de lo que proponemos cobrar nosotros. Por ejemplo, el municipio de América, ahí hace un rato me contaba ahí un concejal, me mandaba en realidad una copia de su ordenanza tributaria, y allá la tasa es de 70 pesos con 86 centavos anuales, además de tener un descuento del 10% por el pago en tiempo y forma. Pero además, ellos miren lo que hacen. Establecen 4 grupos. Los que tienen hasta 50 hectáreas, grupo 1. Los que tienen de 51 hectáreas a 180, grupo 2. Los que tienen entre 181 y 400, grupo 3. Y los que tienen más de 400 hectáreas, grupo 4. ¿Y qué hacen?
además de cobrarles 70 y descontarles un 10 si están al día, ellos dicen, bueno, los del grupo 1, o sea, los pequeños productores, los pequeños tenedores de tierra, propietarios de tierra, si pagan las 3 primeras cuotas al día, se les bonifican las otras 3. O sea, en vez de pagar 70, pagan 35 con un 10% de descuento al año. El segundo grupo de 50 a 180 hectáreas, si viene al día con las 4 primeras cuotas, se les cuentan las últimas 2, se les bonifican, no las pagan. O sea, paga el 66% más un 10%. El tercer grupo se les cuenta la última cuota y el que tiene más de 400 hectáreas, nada. La verdad que tampoco, digo, a ver, el informe de contaduría, no tenemos un informe técnico financiero que nos muestre la necesidad de recaudar 8 millones de pesos y medio más, porque no puede demostrarlo, no lo tenemos, ¿no? Que necesita 54 millones para atender los caminos de Villegas. Así que también desde ahí, como bastante desprolijo, ¿no? La verdad que yo para cerrar, me quiero dirigir a través de la presidencia, como nos manda el reglamento, a los mayores contribuyentes, que son ciudadanos y que por ahí no están sujetos por una decisión política de arriba que le pide caja, queremos caja, que solamente uno puede encontrar dos justificativos. Uno, serios problemas en la administración que hace que haya tirado manotazo ahogado, y la segunda cuestión, juntar plata para la campaña del futuro presidente, candidato a presidente del Frente Renovado. Así que otra explicación no tiene, porque los números son completamente holgados. Así que le quiero pedir a los mayores contribuyentes que son ciudadanos en General Villegas, que están participando de esta asamblea, esta sesión especial, que tomen conciencia al momento de votar, que con su decisión pueden estar afectando a un montón de contribuyentes y sobre todo el municipio con juicios futuros que va a tener que afrontar. Así que, nada, ojalá que los iluminen y muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, señor concejal. Bueno, después de escuchar todo el palabrerío de la oposición, qué difícil explicarlo inexplicable, ¿no? Pero bueno, yo para llevarle tranquilidad a todo el partido de Villegas, como ya lo hemos hablado con la mesa de enlace y la cooperativa del norte del partido de Villegas, que hizo un muy buen trabajo en cuanto a arreglos de camino, explico por qué es tan obvio este aumento de tasas, teniendo en cuenta que es una prestación de servicios, y es tan obvia que hay que ponerse a explicar todas estas cosas, que bueno, por supuesto no estamos de acuerdo con lo que está diciendo la oposición, contradicciones, pero después voy a hablar un poquito con ellos. Recordar que es un incremento, ya que la tasa se cobra de manera anual. Dicho incremento es de 14,50 por hectárea y por año, liquidado en una cuota adicional a las previstas, considerando que el incremento del contribuyente va a abonar un 20% más, o sea, 69,60 para el buen contribuyente con menos de 200 hectáreas y 78,30 para el buen contribuyente con más de 200 hectáreas. El valor que se incrementa, o sea, los 14,50, quedan en 11,60 para menos de 200 hectáreas y 13 para más de 200 hectáreas, lo que significa para el productor 1 litro de gasoil por hectárea y por año, que dividido los 12 meses es un peso por mes y por hectárea. Los indicadores que ha llevado para que esta gestión tenga en cuenta este aumento de tasas, le puedo nombrar 4 que son centrales en la economía de este país y, por supuesto, en la tasa, el movimiento de suelo.
En diciembre del 2013 hasta junio, o sea, en el primer semestre aumentó el 24%, según el INDEX. Tipo de cambio es el que usa el productor al momento de adquirir sus insumos, repuestos, reposición de máquina, etc. En el primer semestre se devaluó el 30% con respecto al dólar. El combustible, cuando se convocó a las entidades, cosa que es costumbre de esta gestión, entablar un diálogo, pactar con mesa de enlace de Villegas, hablábamos de, en noviembre del 2013, el combustible que pagaba la municipalidad según orden de compra era de 7,17. En las últimas órdenes de compra, del 19 del 8 ahora, ascendió a 10,70. Eso es un incremento del 49%. Salario, que también estamos trabajando con la necesidad de nuestros operarios, el salario se incrementó el 10% en febrero, el 10% en julio y hay previsto un 10 más un premio para fin de año. Estamos hablando de un 40%. Entonces, con esta pequeña lectura y razonamiento que estoy haciendo, ¿por qué se llega a pactar esto con mesa de enlace, teniendo en cuenta, repito, en una reunión, en dos reuniones, porque al principio tenemos que recordar que era el 25%, era alrededor de 18 pesos por hectárea, y en su sano juicio, escuchando productores y gente del consorcio del norte del partido, se llegó a un arreglo de 14,50, que es lo que está dando hoy. Yo de eso celebro porque creo que estamos en democracia y cuando hablamos de democracia no solamente cuando nos toca el bolsillo, podemos sentarnos en una mesa y dialogar y charlar y pactar este tipo de precios que por supuesto que estaban... a nadie le gusta que le aumenten los servicios, ni las tasas, ni los impuestos. Pero esto es, ya si queremos profundizar el tema, es un tema nacional. Hay una inflación galopante y este municipio, que es quien gestiona, quien lleva adelante la atención de la gente, por supuesto es el responsable de que todo esto funcione. Entonces, cuando hablamos de la tasa de caminos, nos olvidamos que también están los pueblos que tienen caminos de tierra y hay que atender esos caminos. Todo esto genera un trabajo del Ejecutivo, de quien está gestionando hoy el Partido Villegas, para el beneficio de toda la gente. Entonces, es fácil sentarnos aquí, en este lugar, en este recinto, y relatar y contar cuentos, pero la realidad es la que abre las puertas del municipio de General Villegas, la gestión, y tiene que atender a todos. Y me voy a referir un poco a lo que expresó el concejal de la Unión Cívica Radical. No estoy de acuerdo con todos los números que tiró, porque podemos debatir toda la noche sobre esos números. La gestión tiene un presupuesto que se está llevando ordenadamente. Hoy tenemos la incorporación de un coordinador de vial, donde está funcionando perfectamente, de acuerdo a las necesidades de los productores y de la gente. Y con respecto a la palabra del concejal del Frente para la Victoria, con todo el respeto que usted se merece y sabe que yo lo tengo hacia usted. Lo de Curro me parece que es un párrafo aparte. Sabe que yo tengo para hablar de cosas de Curro de usted. Pero yo no me voy a referir a eso. Me parece que lo de Curro es agraviante para la sociedad. Porque cuando el municipio gestiona y es el responsable de la administración de esta gestión, lo de Curro, o sea que porque atendemos la gente, es Curro. Es demasiado bajo, demasiado burdo, demasiado... Me parece que no es el término que merece una gestión. Podemos debatir un montón de cosas.
de números, por supuesto que nos faltan cosas, lo reconocemos en todos los discursos, lo reconoce el señor Intendente Horacio Pascual, lo reconocía en su momento el Intendente Gilberto Alegre, pero lo de Curro me parece que está fuera de contexto. Porque cuando hablamos de Curro, según este señor concejal, y estamos atendiendo a la gente, yo quisiera preguntarle a ver qué siente del otro lado cuando vienen al municipio y se llevan una solución. ¿Eso es Curro? ¿Eso es Curro? Entonces, a mí me gustaría que en todos estos debates que nos hemos propuesto, ser más democráticos, poder hablar, poder escucharnos, seamos más serios. Habló también de tasa de Rivadavia. Yo tengo amigos productores que no hablan lo mismo del servicio que da Rivadavia a los productores en los caminos. Pero tampoco me quiero meter en otro municipio. Me interesa hablar de lo mío. Yo por mi actividad privada ando en muchos caminos y todos lo saben perfectamente, y lo he dicho acá. Este es un municipio que se ha dedicado desde el 95 hasta ahora a trabajar y acompañar la producción del partido. De esta forma, trabajando y sin presupuesto, no se puede dar servicio. Entonces, hay que acompañar, hay que ser un poco más solidario, hay que escuchar. Parece que lo de siempre, una buena gestión molesta, pero tenemos otras cosas, otros momentos para debatir, para competir. Las urnas, quien nos puso en este lugar, es uno de esos. Yo, para terminar y no aburrir un poco todo este comentario, este bloque está, por supuesto, de acuerdo con el aumento de tasa, así que vamos a acompañar nuestra gestión, que a nuestro entender lo viene haciendo responsablemente. Y no hay Curro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra, señor concejal. No entendí bien y me gustaría por ahí que lo aclare. Si tiene para hablar de mis curros, no entendí cuáles son. Si lo puede decir, lo estoy permitiendo. No hablé de la gente. Digo, ¿qué tiene que ver la gente con una tasa? Que tiene como contraprestación un camino. La gente. ¿Qué se le da a la gente? ¿Qué tiene que ver? La verdad, parece un discurso alejado de lo que se está hablando. Y la verdad que digo esa palabra porque no encuentro sinónimo para entender dónde se pierden los 30 millones de pesos que sobran en ese excedente de recaudación. Creo que es una palabra utilizada, que no es agraviante y que expresa que de dinero que no se sabe a dónde va y que no tiene muchas formas de dirigirse a otro lado porque es justamente una tasa. Y una tasa tiene una afectación específica. Nada más. Y pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, señor concejal. Miente lo de los 30 millones. Miente. Pero bueno, lo dejo claro porque es una mentira muy grande la que acaba de decir. Lo de la gente, sí, por supuesto, porque estamos comprometidos, no prometemos. Nosotros nos comprometimos con el partido de Villegas a llevar una gestión prolija y de atención a todos los lugares, como en salud pública, obras, acción social. Y estas cosas molestan a la oposición. Nos faltan un montón de cosas, lo acaban de decir. Lo acaba de decir el intendente, el diputado, nuestro diputado Alegre. Está reconocido que nos falta, pero estamos haciendo mucho y seguimos trabajando porque queremos seguir siendo gobierno, porque nos hemos comprometido con la gente y así lo vamos a hacer. Y lo que dice el señor concejal es una mentira grande como este salón, señora presidenta. Gracias. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra, señor concejal. La verdad que me veo en la obligación de hacer una aclaración. El concejal que nos precedió en la palabra del Frente por la Victoria tiene razón
el año pasado, en el 2014, y es algo que lo vimos en la rendición de cuentas en este año, hubo un excedente por coparticipación provincial de más de 30 millones de pesos. El concejal que nos precedió le quería aclarar que no nos está faltando la verdad, está diciéndola precisamente. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, señor concejal. Me gustaría que los concejales expliquen dónde están los 30 millones, si puede ser. ¿Dónde están los 30 millones? Yo tengo documentación acá a mano que se la puedo pasar a los demás concejales y mayores contribuyentes. Por ejemplo, en la rendición de cuentas, fotocopia, ¿no?, de los datos que nos proveyeron ellos. No es una locuración, un cálculo personal, donde nos cuentan que en concepto de tasa por conservación de la red vial recaudaron 33.753.455. Si a eso le sumamos un 25% previsto del principio de año, da una cifra de 42 millones y fracción. Si le sumamos, si a eso le volvemos a sumar un 20%, 14 pesos con 50, que representa un 20%, eso representa, dijimos, 42 y 8.50. Y también tengo el comprobante, si quieren a mano, para mostrarles de lo que ya recibió el municipio por coparticipación de impuesto inmobiliario provincial. Son 2.100.000 y pico, si alguno lo quiere se lo paso, lo tengo por acá, en 7 meses. Y también tengo el libro de presupuesto, una copia de lo que se refiere a la cuestión, del 2014 y 2013, para mostrar ese comparativo, ese aumento comparativo, ese cálculo del 22% de aumento en combustible, el 30% en salarios, donde nos dice que total servicios públicos viales, que suma a lo del consorcio vial más lo que gasta el municipio en los caminos que repara, 21.314.008 pesos con 71 centavos. Si quieren que les acerque la documentación, está a su disposición. No, pido la palabra, señor presidente. Nosotros no necesitamos documentos, nuestro documento es la gestión. Señor concejal, cuando viene el Tribunal de Cuentas, usted debería trabajar y no presentar la excusa que presentó en el último control de cuentas públicas. Así que eso, si usted tiene alguna diferencia o tiene, lo debería denunciar en el lugar que tiene que hacerlo, llevarlo al tribunal, a la justicia y denunciar que nosotros nos llevamos 30 millones de pesos, a ver si es real. Entonces, como están mintiendo, no pueden llevar nada. Señora Presidente, están tratando de embarrar la cancha. Y le voy a decir algo, señora Presidenta. No está en el reglamento, señora Presidente. El trabajo que está pidiendo dónde fue la plata está en el trabajo del partido de General Villegas. Ahí está toda la plata. Y lo decimos con mucho orgullo, y lo defendemos, y lo hemos presentado en el Tribunal de Cuentas, como corresponde, no mintiendo en esta sala, señora Presidenta. Señora Presidente, no estamos respetando el reglamento nuevamente, y en principio, seamos respetuosos en dirigirnos hacia, en principio, no un concejal, porque no lo podemos hacer. Manejémonos con usted para evitar problemas que ya hemos tenido y que fueron demasiado desagradables para que se vuelvan a repetir. Respetemos el reglamento que le estamos hablando, es así de fácil. Está bien, muchas gracias. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, señor. Muchas gracias. Seguramente que en el fragor del debate por ahí hay términos que no corresponden, ¿no? Por supuesto que la palabra curro no corresponde, pero tampoco la palabrería ni lo ser mentiroso. No venimos a relatar cuentos, venimos a tener nuestra postura. Como usted dijo, señor concejal, las urnas mandan, pero también hay una parte que nos eligió a nosotros y es por eso que venimos a exponernos. Quien ha tenido la oportunidad de ser el miembro informante de nuestro bloque, creo que ha sido claro en la explicación de los números y ha sido más que claro por qué no aceptamos este aumento. Y quiero que quede bien claro, siempre soy sincero cuando tengo que expresarme, no es ni un capricho ni una maniobra política. Sabemos que del problema inflacionario que vive el país, y la realidad es que no estamos excluidos de tal, pero también sabemos que si lo que se recauda en esta tasa
se destinara en su totalidad a caminos, repito, en su totalidad a los caminos, no tendríamos que estar debatiendo si corresponde o no el aumento. Con lo tratado y aprobado en la tributaria anual creo que es suficiente. Pero me tomé por ahí analizándolo, considerando en 2 puntos, si bien el concejal Satraño uno lo explicó, que es lo de la cooperativa, me gustaría, cuando se habla de la preocupación de la gente que integra la cooperativa vial, esto se soluciona de una manera muy simple. Creo que Satraño se adelantó a decirlo, pero bueno, quiero repetirlo, porque soy autorizado en ese tema, porque fui uno de los creadores del consorcio vial. Hay un canon al cual el municipio hoy le está cediendo a los integrantes de la cooperativa el 76%, y bueno, cediéndole un porcentaje mayor a esto ayudaría a solucionar la problemática. Pero ojo, quiero destacar algo, que nosotros respetamos y creemos que es parte de la solución de la conservación de la red vial la figura de la cooperativa, y creo que es el ejemplo a seguir. También se habla del incremento en los costos de reparación y adquisición de maquinarias, y esto se solucionaría en gran parte con la adjudicación definitiva del leasing, donde el municipio incrementaría el parque de maquinarias con motoniveladoras nuevas y evitaría un largo tiempo en las reparaciones de mayor envergadura, ¿no? Porque al ser nuevas se romperían menos. Seguramente, señor concejal, como viene sucediendo últimamente, sabremos de su contestación del bloque oficialista. Lamentablemente, y sin faltar al respeto a nadie, cuando saltamos el alambre, corremos el riesgo de sufrir algún rajuño. Y es esto lo que ha sucedido. Cambiar de monta a mitad de camino, cuando se está gestionando, termina perjudicando el conjunto de la sociedad, lamentablemente. Con todo el respeto me dirijo. Quiero aclarar también que días pasados, este bloque mantuvo una reunión con el nuevo coordinador vial, el señor Iriarte, al cual le deseamos la mayor de las suertes, porque realmente la va a necesitar y creo que va a cumplir su función. Fue una charla donde intercambiamos opiniones y tratamos de buscar soluciones. Y sus dichos, recuerdo, fueron más que claros cuando manifestó la necesidad de una evaluación profunda del sistema vial, que necesita poner en marcha cuanto antes un proyecto de gestión. Mi pregunta es, ¿no hubiera sido un motivo más que justo desde el Ejecutivo tener el resultado de esa evaluación para saber en qué lugar estamos parados? Y no de promover a un aumento porque se avecinan condiciones meteorológicas poco alentadoras. Me da la impresión que siempre ponemos el carro adelante del caballo, ¿no? En definitiva, creo que para el bien común, quien gestiona en más de una oportunidad debería sincerarse. Porque cada vez que sucede algún tipo de problema económico, ya sea inflacionario o de disminución en la coparticipación de la provincia, que fue lo que sucedió en agosto del 2012, aumentan la tasa vial. Siempre se le aplica el yugo a quien más tributa. Señores, sincerémonos, si hace falta dinero para tapar algún desfasaje en la administración municipal, aclarémoslo. Quien gestiona tiene la potestad de derivar partidas y nosotros aceptamos las reglas. Pero quienes legislamos tenemos la enorme responsabilidad de controlar los destinos de las mismas. Le pido permiso, señora presidenta, porque sé que por ahí no se puede dar el nombre, pero voy a dar el nombre del concejal Chiesa, al cual le tengo respeto. Y ya hace un par de meses lo felicité al concejal por declaraciones en un medio local donde reconocía el grave deterioro de los caminos y que era una deuda pendiente que tenía esta gestión para quienes transitaban cotidianamente nuestros caminos. Hoy le vuelvo a repetir lo dicho en esa oportunidad. Reconocer los errores hacen a la grandeza del ser humano. Y le agrego hoy que corregirlos desde el consenso hacen el bienestar de todos. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra, señor concejal. Muchas gracias.
Como dijo el general, la única verdad es la realidad. La realidad que tenemos hoy es inflación, se nos escapa el combustible, se nos escapan los valores de los repuestos, hay que aumentar los sueldos. Y como esta es una gestión previsible, que aún cuando tuvieron que huir de la Casa Rosada en el 2001, la gente que nos gobernaba, este municipio le siguió pagando los sueldos a todos los empleados, porque tiene una buena administración. No tuvo que desdoblar, no tuvo que dejar de pagarle el aguinaldo, ni nada por el estilo, por esa buena administración. Por ahí escuché también, cuando hablan de los municipios, nombraron todos municipios que son afines al gobierno. ¿Cómo van a aumentar las tasas? ¿Para qué? Si ellos le siguen mandando obras y le siguen... Cuando ellos van por otros planes, nosotros no podemos terminar el Plan Federal 1. Así se maneja la nación hoy. Por eso tuvimos que cambiar en el medio del río, del barco. Cuando fuimos a plantearle estos problemas, nos sacaron corriendo. Cuando le dijimos que había inflación, es mentira. Cuando le dijimos que había recesión, es mentira. Con el tema de la inseguridad, por eso también nos fuimos. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se hablan estas cosas, porque también, cuando dicen que en otros municipios no aumentan, hay que ver lo que recaudan para la cantidad, el volumen de plata que tienen para arreglar los kilómetros que tienen. Porque no tienen los demás partidos la cantidad de caminos que tenemos nosotros. Por eso, cuando hablan, hay que englobar todo. Desde este bloque vamos a pedir la aprobación del aumento de las tasas. Nada más, señora Presidenta.